Estoy en algún punto perdido de la provincia de Teruel, dentro de todo el ecosistema que se llama Montañas Vacías. Si no conoces lo que es Montañas Vacías, en el episodio 54 del podcast entrevisté a Ernesto Pastor, su creador, y básicamente lo que es una ruta creada de forma altruista para dar a conocer el entorno de la zona de Teruel y dinamizar así una población rural que poco a poco estaba abocándose al olvido y que gracias a iniciativas como esta de Montañas Vacías, hoy en día es posible ver turismo japonés, inglés, americano, sueco, de todas partes del mundo vienen a pedalear por estas tierras turolenses. Montañas Vacías nació como una ruta de unos 600 y pico kilómetros, sobre todo por la zona de Teruel y Cuenca, y en el vídeo de hoy lo que hoy os voy a mostrar es una pequeña guía para que podáis planificaros vosotros mismos vuestro viaje a Montañas Vacías y sepáis un poco qué os vais a encontrar. Podría haber elegido recorrer el track original de Montañas Vacías de 600 y pico kilómetros, pero decidí hacer estos dos loops, el del Maestrazgo y el del Alto Alfambra y Sierra del Pobo, porque la suma de los dos pues era una cantidad de kilómetros muy asequible para hacer en 5 días y también por su variedad paisajística. Empiezas por la Sierra de Gúdar subiendo al punto más alto de la provincia de Teruel, el Pico Peñarroya, paisajes boscosos, muy frondosos, y poco a poco te vas adentrando en formaciones geológicas imponentes en el Maestrazgo, con esos cañones de color rojizo, para luego terminar en la Sierra del Pobo y el Alto Alfambra, en paisajes desérticos casi lunares, un contraste en apenas 300 kilómetros que parece que estás en continentes diferentes. Las razones principales por las que elegí esta ruta eran porque quería visitar 3 pueblos. Por un lado, Castelbisbal, un pueblo asentado encima del río Linares, donde apenas viven 8 habitantes durante todo el año. Un pueblo donde la carretera muere, una pista mal asfaltada, y al que si no vas de propio, no vas porque no está de paso en ningún lado. Un pueblo en mitad de la Sierra de Gúdar. Buen chico, perrito. Otro de los motivos principales para escoger esta ruta era Pitarque. El pueblo de Pitarque, al norte del Maestrazgo, conserva todavía un aire muy tradicional con casas de piedra, calles estrechas y una población que no supera los 50 habitantes en invierno. Está en un valle atravesado por el río Pitarque, famoso por su nacimiento, declarado monumento natural. Allí, el agua brota con mucha fuerza directamente de la roca en un paraje espectacular. ¿Es posible lavarse y no dar asco haciendo bikepacking? Es posible. Pero sin duda, la razón principal por la que elegí este recorrido es porque quería conocer la Estrella. Un pueblo que parece sacado de un cuento, un pueblo que tiene un aura de místico que parece Comala, el pueblo protagonista de la novela de Pedro Páramo. Un pueblo donde no sabes si te vas a encontrar con una persona o con un ánima todavía viviente en el pueblo. Un pueblo que fue ejemplo de la resistencia frente a la despoblación rural.
puesto que sus dos últimos habitantes, Martín y Sinforosa, vivieron durante más de 30 años completamente solos en este pueblo, hasta que hace apenas 2 años, en 2023, tuvieron que abandonarlo con ya más de 90 años cumplidos. Es un pueblo completamente aislado de cualquier otro núcleo urbano y en el que si vas hoy en día te encuentras casas completamente derruidas, abandonadas hace 40 años, y al lado otra casa en la que parece que todavía viviera gente con placas solares o hasta antena parabólica. Tenía muy claro que quería ir a La Estrella a visitarlo y pasar ahí la noche, una de las noches que no voy a olvidar, rodeado de gatitos que todavía viven en La Estrella y bajo un cielo no de una estrella, sino de millones de ellas. ¿Y cómo hace uno para dormir en montañas vacías? Primero, saluda a mi gatito. Miau, miau. Según me contaron Irra y Chris de Suria Bikepacking, la mayoría del turismo español que viene a montañas vacías duerme en alojamientos de pago. Mientras que la mayor parte de los extranjeros que vienen a montañas vacías duermen en opciones propias al aire libre, ya sea en bivac, tienda de campaña, etc. Por supuesto, las dos opciones de pernoctar, tanto en alojamientos de pago como a tu aire, son las dos igual de válidas. Lo único que tienes que tener presente es que si quieres ir de alojamientos tienes que mirártelo muy bien, porque no en todos sitios va a haber. Si decides, como yo, viajar a tus anchas y dormir en refugios como este de Olla Alta, o en ermitas, o al aire libre, tienes mucha más libertad de movimientos, puedes venir a dormir a sitios como este, espectaculares, justo cuando cae el atardecer, uno de los momentazos del viaje. Pero tienes que tener presente también que no en todos sitios está permitido acampar. De hecho, me atrevería a decir a que está prohibido en toda España poner la tienda de campaña a tus anchas. Así que es mejor ir discreto, no montar campamento durante muchas horas o ir solamente con tu funda de bivac. Pero sobre todo, elijas una modalidad u otra, ten presente que lo más importante de todo es que no dejes huella a tu paso por la zona. Sin duda, una de las ventajas del bikepacking sin prisa con respecto a la ultradistancia es que puedes llevar contigo la cocina a cuestas y por fin dejar de depender de gasolineras. No nos engañemos, me encanta parar en cada bar de cada pueblo, pero darte el gustazo de comprar un par de ingredientes en el supermercado del pueblo de al lado, irte a un sitio como el nacimiento del río Pitarqué y hacerte una fideuá con calamares en su tinta al estilo Pitarqué, es algo que no tiene precio. Bueno, ¿cómo está esto? Si es que el que no se alimenta bien de bikepacking es porque no quiere. De primero, fideuá. Para acompañar, chorizo picante. Y de postre, cuajada. ¿Qué más se puede pedir? Cualquiera que haya probado a viajar en autosuficiencia en bikepacking sabe que ir en bicicleta consume más que viajar en coche, porque el apetito que te abre hace que te estés parando en cada bar a desayunar, a merendar, a almorzar o a echarte una caña. ¿De almuerzos qué tienes? Huevos fritos con jamón. ¿Huevos fritos con panceta tienes? Panceta. Venga, huevos fritos con panceta. Calculo que estaré gastando entre 20 y 30 euros al día entre supermercados y bares en las múltiples paradas que hago durante la ruta cada día. Si hay algo que podemos afirmar de todos o casi todos los pueblos de España,
es que en todos hay una plaza, una iglesia y un bar. Y en territorio de montañas vacías eso también es así. Así que si te miras bien la ruta, por pocos pueblos que haya, podrás encontrar la forma de ir abasteciéndote en mitad de la ruta sin tener que llevar demasiada comida contigo. Aún así, siempre es muy recomendable, incluso obligatorio, llevar algo de comida de supervivencia encima. Como yo, pues en este caso llevo melocotones, chocolate, y también como yo viajo con el camping gas, llevo siempre o pasta o sopa para poder hacer en cualquier momento. Porque aunque suele haber bares, es posible que cuando pases por un pueblo te lo encuentres cerrado, o sea lunes y sea el día de descanso, y entonces tengas que esperar quizás otros 50 kilómetros hasta encontrar el siguiente pueblo. ¿Y hoy qué es? Lunes. Da igual por dónde pedales de Teruel, que detrás de cada curva hay algo que te sorprenderá. Como por ejemplo este puerto de San Cristóbal, que es sin duda uno de los más duros y uno de los más desconocidos de todo Aragón. Da igual qué recorrido elijas de montañas vacías, si el original o cualquiera de sus loops, en Teruel nadie te regala un metro. Estás constantemente subiendo rampotes a veces imposibles. Por lo que elegir bien la configuración de la bici y el desarrollo es crucial. Y ahora es cuando diréis, ¿y qué bicicleta has elegido tú para hacer esta ruta? Pues me he venido con la bici de gravel. Para quien sea muy nuevo en esto, una bici de gravel es algo a caballo entre la de carretera y la de montaña. Lleva manillar de carretera y ruedas más cercanas a lo que sería unas ruedas de mountain bike. De transmisión, muy importante, mete todo lo que tengas. Yo, a pesar de llevar una bici de gravel, llevo una transmisión de montaña detrás con el SRAM Eagle, piñón 10, el pequeño, el grande 52, y de plato llevo un 38. Es decir, más grande que lo usual del mountain bike y quizás un poco más pequeño que los 40 que se pueden llevar en gravel o 44 dientes. ¿Me arrepiento de esta elección? No, me ha parecido perfecto todo este recorrido para hacerlo con gravel. Quizás el único punto donde me lo hubiera pasado mejor con una mountain bike ha sido el último tramo que he hecho del loop del Alto Alfambra y la Sierra del Pobo, el tramo que comprende entre Aguilar de la Alfambra y el Pobo. No es técnico, pero es bastante incordio, es muy botoso, mucha piedra, y la mountain bike en ese tramo hubiera sido mejor elección. Por lo demás, con una de gravel, perfecto. Y ahora un tema que interesa siempre mucho, ¿qué bolsas llevo? Bueno, pues llevo un popurrí de bolsas de todas las marcas y modelos habidas y por haber, que os voy a resumir brevemente. En la horquilla tengo en la parte derecha un Anything Cage, que se suele llamar, donde le pongo una bolsa estanca y dentro va la esterilla inflable y el plumas. Por cierto, me ha tocado la mejor semana del año para venir a montañas vacías y no me he tenido que abrigar absolutamente nada. En el otro lado de la horquilla llevo una bolsa que a partir de ahora va a ser una de mis favoritas, una bolsa estanca donde he metido todos los aparatos electrónicos. La power bank, el enchufe, los cables, las baterías de la cámara. Es muy duro esto de hacer vídeos y ahora tengo a saco de cosas que necesito meter en bolsas que antes no tenía. Delante llevo una bolsa magnífica, me encanta, de Baude, donde he metido la funda de bivac y dentro también la ropa térmica para la noche, ropa térmica que no me he tenido que poner. A Top Tube, esta de Tailfin, donde llevo la camarita de acción siempre a mano, la batería extra de repuesto del SRAM y si llevo alguna chuche. Y luego
la bolsa magnífica de parrilla de Tailfin, donde llevo el saco de dormir de invierno, de eso me arrepiento, me tendría que haber traído el de verano, el hornillo, la olla para cocinar, un culot de repuesto, un maillot de repuesto, los manguitos que no me he puesto, las perneras que no me he puesto y unos calcetines de repuesto. Eso es todo lo que llevo aquí dentro. Por cierto, mirad qué truqui me he inventado. Tailfin normalmente tienes estos dos finales de la bolsa que tienes que anclarlos cada uno por su lado aquí, y entonces cada vez que quieres abrir, tienes que quitar un clic, otro clic y los dos de las cinchas. Así que me he inventado esto con un mosquetón, que es unir los dos extremos de la bolsa entre sí, que es algo que creo que el nuevo modelo de Tailfin lo lleva y me parece mucho más cómodo para estar abriendo y cerrando la bolsa constantemente. Y por último, esta super mochila Race Backpack de Cyclite, me encanta, donde llevo el dron. Ya habréis visto las imágenes tan chulas que he grabado, eso es gracias a que estoy estrenando un dron en esta ruta. Y aparte del dron llevo dos flask, dos botellas de estas de silicona de agua que cuando están vacías se comprimen, muy útiles para cuando voy a acampar y necesito llevar agua para cocinar, pues ahí me meto 1 litro de agua más, aparte del 1,5 litros que llevo en los bidones. El libro para leer cuando paro en cualquier lado y algo de comida para ir comiendo sobre la marcha en ruta. Pues todo este ha sido mi equipaje y que me ha llevado a recorrer estos 300 y pico kilómetros entre el Maestrazgo, la Sierra de Gúdar y la Sierra del Pogo. Por cierto, de neumático llevo un 700×45. Menos que eso no recomendaría. 700×45, 700×50, perfecto. Y si usas Anything Cases en la horquilla, asegúrate de apretar bien las cinchas o se te caerá el saco. Me quedan ya unos poquitos kilómetros para terminar esta ruta de 4 días y venía pensando, reflexionando y agradeciendo a Ernesto Pastor y a personas altruistas como él que permiten que podamos disfrutar de un entorno que de otra manera no lo haríamos, preparando rutas calculadas al dedillo. Y también venía reflexionando sobre la necesidad que tenemos de estar solos, en paz con uno mismo, de vez en cuando, escapando del ruido constante del día a día de nuestras vidas. Muchas veces vemos la soledad como algo negativo, como algo triste. En inglés hay un término para diferenciar la soledad negativa de la positiva que se llama solitude, que implica esa soledad que buscas, donde puedes conectar contigo mismo, donde también la creatividad crece. Una soledad que muchas veces nos cuesta buscar, a veces le tenemos miedo, y es que hacer rutas compartidas con gente a la que quieres, compartir momentos de tristeza, de felicidad, silencios, es posiblemente la mejor experiencia, pero saber saborear esos momentos y vivirlos uno solo también es muy importante, porque hay veces que no vas a encontrar a la persona adecuada para hacer un viaje, o miras a tu alrededor y nadie tiene vacaciones en las mismas fechas en las que tú. Así que poder disfrutar esos momentos en soledad, de un viaje de 4 días como el que me acabo de hacer, disfrutando de uno mismo, creo que es un regalo que venía también ahora valorando. Y si te cuesta buscar esos momentos, si no te atreves a lanzarte solo a la aventura, te animo a que lo pruebes, y Teruel sin duda puede ser una terapia de choque espectacular. Vale, pues, ahora que no estemos dentro de
Comprueba, que eso queda igual, tío. Comprueba todo. He hecho 1 millón de vídeos, pero no tengo ni idea de cómo habrán quedado.